buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. A lo largo de 10 videos conocimos parte del sudeste asiático. Ahora nos movemos a Asia Central para conocer en primera instancia la historia, cultura y otros aspectos de Kirguistán. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Kirguistán, oficialmente República Kirguisa, es un país montañoso ubicado en el corazón del continente asiático, que no tiene salida al mar. Geográficamente, pertenece a la región de Asia Central y comparte fronteras con Kazajistán al norte, con China al este, con Tayikistán al sur y Uzbekistán al oeste. Su capital y ciudad más poblada es Bishkek. La historia de Kirguistán abarca una gran variedad de culturas e imperios en los últimos 2000 años. Aunque aislada geográficamente por su densa orografía, lo que ha ayudado al país a preservar su cultura antigua, Kirguistán ha estado históricamente en medio de rutas comerciales y culturales como la Ruta de la Seda, que han unido civilizaciones distantes. Siempre habitada por una sucesión de tribus y clanes independientes, ha llegado a estar periódicamente bajo dominio extranjero. Solo después de la disolución de la Unión Soviética en 1991 ha alcanzado la soberanía como Estado-nación. A pesar de la lucha de Kirguistán para la estabilización política de los conflictos étnicos, las revueltas, los problemas económicos, los gobiernos de transición y los conflictos de los partidos políticos, mantiene una república parlamentaria unitaria. Una revolución en abril de 2010 derrocó al expresidente Kurmanbek Bakiev y dio lugar a la adopción de una nueva constitución y el nombramiento de un gobierno interino. Las elecciones sobre el cargo de presidente de Kirguistán se celebraron en noviembre de 2011. El idioma nacional, kirguís, está estrechamente relacionado con las otras lenguas túrquicas, con las que comparte fuertes lazos culturales e históricos. Kirguistán es uno de los miembros activos de la Organización de Estados Turcos y la Comunidad Turksoy. Es también miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad de Estados Independientes, la Comunidad Económica de Eurasia y la Organización de Cooperación Islámica, además de ser un país observador del Movimiento de Países No Alineados. El 8 de mayo de 2015 se incorporó como país miembro de pleno derecho a la Unión Económica Euroasiática junto con Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia. Según descubrimientos recientes de historiadores chinos y kirguises, la historia del país se remonta al año 201 a.C. Los primeros descendientes del pueblo kirguís, que se cree fueron descendientes de los turcos, vivieron en la parte noreste de lo que es actualmente Mongolia. Posteriormente, algunas de estas tribus emigraron a la región que actualmente corresponde al sureste de Siberia y se asentaron a lo largo del río Yenisei, donde vivieron desde el siglo VI hasta el siglo VIII. El origen siberiano indígena de la población kirguís es confirmado por estudios genéticos recientes. Ellos se esparcieron a través de lo que ahora es la región de Tuvá, de la Federación de Rusia, permaneciendo en esa área hasta el ascenso del Imperio Mongol en el siglo XIII, cuando los kirguises comenzaron la migración al sur. Al respecto, el monje Juan del Plano Carpino nos relata en su libro de viajes que realizó a mediados del siglo XIII por tierras del Imperio Mongol: estos hombres son paganos, no tienen pelos en la barba y tienen la siguiente costumbre. Para expresar su dolor cuando alguien muere y como signo de tristeza, se arrancan de la cara una tira de piel de oreja a oreja. En el siglo XII, el Islam se convirtió en la religión dominante de la región. La mayor parte de la población kirguisa son musulmanes sunitas de la escuela Hanafí. Durante los siglos XV y XVI, el pueblo kirguís se asentó en el territorio actualmente conocido como República Kirguisa. A principios del siglo XIX, el sureste del territorio kirguís cayó bajo el control del Kanato de Kokán,
y el territorio fue formalmente incorporado al Imperio Ruso en 1876. El dominio ruso provocó numerosas revueltas en contra de la autoridad zarista. Por otra parte, algunos kirguises optaron por mudarse hacia las montañas Pamir en Afganistán. La fallida rebelión de 1916 en Asia Central hizo que numerosos kirguises emigraran a China. El dominio soviético fue inicialmente establecido en la región en 1918 y en 1924 la Óblast Autónoma de Kara-Kirguís fue creada dentro de la URSS. El término Kara-Kirguís fue usado hasta mediados de la década de 1920 por los rusos para distinguirlos de los kazajos, a quienes también se les consideró como parte de Kirguistán. En 1926 se convirtió en la República Autónoma Socialista Soviética de Kirguistán. El 5 de diciembre de 1936 se estableció la República Socialista Soviética de Kirguistán. Y en 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, se estableció la República Kirguisa, logrando así la independencia. En cuanto al gobierno y su política, Kirguistán es una república democrática de carácter laico, según lo descrito desde la Constitución de 1993. El 27 de junio de 2010 se aprobó un referéndum que incluía una serie de cambios importantes en la estructura política del país. De acuerdo a la nueva Constitución aprobada, se establece un sistema de balances entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Presidente inéditos en la región de Asia Central. De esta manera, el poder legislativo descansa en un parlamento denominado Jogor-Kukenesh, compuesto por una única Cámara de 120 diputados. Mediante la reforma, se estableció que ningún partido pudiera controlar más de 65 escaños con la intención de evitar mayorías absolutas que dejen inoperantes al resto de partidos. Al contrario, se aseguran algunos derechos a los partidos minoritarios, como la presidencia de los comités de presupuesto y asuntos legales. Asimismo, se incluyen limitaciones a la inmunidad de los diputados. El poder ejecutivo corresponde al presidente del gabinete de ministros y su gobierno. Desde la reforma del 2010, el gobierno mantiene gran parte de las atribuciones ejecutivas, aunque muchas de ellas tienen que ser aprobadas previamente por el Parlamento. La figura del presidente es la que más recortes ha sufrido con la reforma constitucional. Sigue manteniendo el papel de jefe del Estado, con prerrogativas sobre el ejército y los organismos de seguridad estatal. Pero, por ejemplo, sus mandatos se han reducido a solo uno de 6 años de duración y el Parlamento ejerce un mayor control sobre su figura. La máxima instancia judicial es el Tribunal Supremo. En orden descendente están los tribunales regionales y locales. Existe asimismo un Tribunal Superior de Arbitraje. Para salvaguardar la Constitución existe un tribunal a tal efecto. Actualmente hay un proceso en marcha de profunda reforma del sistema judicial y que introducirá cambios relevantes en el mismo y con relación a los otros poderes del Estado. En cuanto a su geografía, Kirguistán es un país sin salida al mar en Asia Central que limita con Kazajistán al norte, con la República Popular de China de este a sur, con Tayikistán al suroeste y con Uzbekistán al oeste. Se encuentra entre las latitudes 39 y 44 norte y las longitudes 69 y 81 este. Está más lejos del mar que cualquier otro país del mundo y todos sus ríos desembocan en sistemas de drenaje cerrados que no llegan al mar. La región montañosa del Tian Shan cubre más del 80% del país. Kirguistán se conoce ocasionalmente como la Suiza de Asia Central como resultado, y el resto está formado por valles y cuencas. El lago Issyk-Kul, en el noreste de Tian Shan, es el lago más grande de Kirguistán y el segundo lago de montaña más grande del mundo después del Titicaca. Los picos más altos están en el rango de Kakchaltó, formando la frontera china. El pico Genghis Chokusu, a 7.439 metros, es el punto más alto y los geólogos lo consideran el pico más septentrional de más de 7.000 metros en el mundo.
Las fuertes nevadas en el invierno provocan inundaciones en la primavera que a menudo causan graves daños en el río. El deshielo de las montañas también se utiliza para la hidroelectricidad. Kirguistán tiene importantes depósitos de metales como el oro y los metales de tierras raras. Debido al terreno predominantemente montañoso del país, menos del 8% de la tierra se cultiva y esto se concentra en las tierras bajas del norte y la franja del Valle de Ferganá. Bishkek, en el norte, es la capital y la ciudad más grande con 965.000 habitantes. La segunda ciudad es la antigua ciudad de Osh, ubicada en el Valle de Ferganá, cerca de la frontera con Uzbekistán. El río principal es el Kara Daria, que fluye hacia el oeste a través del Valle de Ferganá hacia Uzbekistán. El otro lado de la frontera, en Uzbekistán, se encuentra con otro importante río kirguizo, el Narín. La confluencia forma el Sir Daria, que originalmente fluyó hacia el mar de Aral. A partir del 2010 ya no llega al mar, ya que su agua se extrae aguas arriba para irrigar los campos de algodón en Tayikistán, Uzbekistán y en el sur de Kazajistán. El río Chu también fluye brevemente a través de Kirguistán antes de entrar a Kazajistán. La economía de Kirguistán ha sido predominantemente agrícola y ganadera, hasta que las medidas industrializadoras de los sucesivos gobiernos soviéticos provocaron una creciente industrialización en casi todos los antiguos territorios de la Unión Soviética. A pesar de todo, la agricultura y la ganadería constituyen más de la mitad del empleo de la población activa y alrededor de un 40% del Producto Interno Bruto. En todo el país, especialmente en las zonas accidentadas, se da especialmente la ganadería de ovejas, caballos y reses. En las zonas más bajas y llanas existe un fuerte sector agrícola del algodón y frutas, resultado de una irrigación extensiva. También se cultivan tabaco, seda y flor de opio. Actualmente, más del 20% del PBI del Kirguistán proviene del sector industrial, especialmente relacionado con el gran potencial minero de sus tierras. La extracción minera de oro, carbón, antimonio y uranio, entre otros, ha supuesto un importante acicate para la rápida industrialización. Existen además depósitos de petróleo y gas natural, descubiertos recientemente en el Valle de Ferganá, pero no consiguen satisfacer la demanda interna. La industria transformadora del cuero, lana y carne es relativamente importante. Los ríos Narín y Chu son utilizados para la producción de energía hidroeléctrica, pero en el Kirguistán existe un gran potencial en este tipo de energía aún por desarrollar. A pesar de los grandes créditos otorgados por los países occidentales y el Fondo Monetario Internacional, créditos condicionados a la liberalización de la economía y a la apertura internacional, la República Kirguisa ha tenido dificultades económicas tras la independencia. Inicialmente, estos problemas fueron resultado de la quiebra de los intercambios económicos con el bloque soviético, que resultó en una pérdida de mercados e impidió la transición a una economía de libre mercado. El gobierno ha reducido los gastos acabando con la mayor parte de los precios subsidiados e introduciendo un impuesto de valor añadido. Con esto, el gobierno se muestra confiado en la transición a una economía de libre mercado. Con la estabilización y reforma económica, el gobierno busca restablecer un patrón de crecimiento constante a largo plazo. Estas reformas permitieron a Kirguistán acceder a la Organización Mundial de Comercio en el 20 de diciembre de 1998. Según el Índice Mundial de Innovación, a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2022, Kirguistán se ubicó en el lugar 94 en innovación entre 132 países del mundo, mientras que en el 2023 ocupó el lugar 106. En cuanto a la literatura, Manás es un poema tradicional épico del pueblo kirguís. El poema, de aproximadamente 500.000 de versos, es 20 veces más largo que la Ilíada y la Odisea de Homero juntas, y uno de los poemas épicos más largos del mundo. Es una obra patriótica que relata las hazañas de Manás y sus descendientes y seguidores, los cuales pelearon contra los chinos en el siglo IX para mantener la independencia kirguís. En cuanto a las tradiciones,
aunque es ilegal, aún se practica el rapto de novias. En un principio, en un país donde eran habituales los matrimonios pactados, el novio procedía a un rapto consensuado con la novia con la que quería casarse si no podía pagar el precio del mismo o la familia de ella se oponía a la boda. Por otra parte, muchos de estos raptos ya no son consensuados, sino que se trata de raptos reales. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre Kirguistán. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, Hacer Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.